Bueno, chicos, bienvenidos a la quinta sesión del curso Seguridad Informática en Software y Redes. ¿Cómo están? Hola, profe, muy buena Bien, bien, tarde, muy profe, buenas bien. noches. A lo largo de las últimas secciones hemos estado hablando de todo el tema de lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Hemos hablado de los conceptos básicos de seguridad con sus fundamentos, definiciones, diferencias. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en lo que es el análisis y gestión de riesgos en un sistema informático. Entonces, ¿qué es el análisis y gestión de riesgos en un sistema informático? Es un proceso de análisis y gestión que comprende una etapa de evaluación previa de los riesgos a los que puede llegar a estar sometido nuestro sistema informático y el cual se debe realizar con mucho rigor y objetividad para que pueda cumplir su función con garantías. En ese orden de ideas, ¿qué es? Es una serie de pasos que ayudan a comprender y a gestionar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? ¿A qué les suena a ustedes incertidumbre? Aquello que no es predecible. Cuando, díganme una situación de su vida en la que ustedes usen esa frase o esa palabra. Por ejemplo, es incierto si renovan un contrato de trabajo o la incertidumbre respecto al comportamiento de una moneda o es incierto si va a llover. Exacto. Entonces podemos decir que es esa situación que puede llegar a suceder, pero nosotros no tenemos la certeza de qué, cómo o cuándo. Entonces, el análisis y la gestión de riesgo lo que nos ayuda es a definir una serie de pasos que nos ayuden a comprender y gestionar cuándo, cómo y por qué puede llegar a materializarse un riesgo. ¿Quién lo hace? Todos los que estén involucrados en el proceso de la definición del sistema de gestión de seguridad de la información, desde el empleado que conoce el proceso, su proceso, como los ingenieros, los clientes, es decir, todos participan en el análisis de gestión de riesgo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que ustedes que es importante? Mm, no, pues, profe, creo que es para tratar precisamente de bajar esa incertidumbre. Exacto. Los sistemas en general en una empresa pueden llegar a ser difíciles, muchas cosas pueden ir o salir mal y a menudo salen mal. Todos esos problemas pueden tener un impacto significativo en la hora de, por ejemplo, de la entrega de un presupuesto, a la hora de entrega de prestar un servicio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este análisis lo que nos permite es prever
y definir una métrica o forma de poder gestionar esa posible incidencia. Ya vamos a ver lo que significa incidencia o incidente. ¿Cómo se hace? Lo ideal es que se haga de manera proactiva. ¿Qué quiere decir de manera proactiva? Cuando ustedes le dicen que sean proactivos, ¿qué les están pidiendo? Que estemos un paso adelante de las cosas. Exacto. Entonces, hay dos maneras de enfrentar esas incidencias que yo les comento, o lo que en análisis y gestión de riesgo se llama estrategias de riesgo. Las reactivas, que son básicamente lo que hacen los bomberos, que es apagar incendios, es decir, las que se aplican después que ya pasó el suceso o el incidente, y las proactivas, que son, como lo mencionó el compañero, antes de que las cosas sucedan. Es decir, podría hacerse un símil antes de los trabajos técnicos. Entonces, una es reaccionar al incidente o a la incidencia y la otra es anticiparse a la ocurrencia o materialización de la incidencia. ¿Cuáles son los pasos? Primero, para poder analizar y gestionar un riesgo, tenemos que identificarlo. ¿Cómo identificamos un riesgo o un posible riesgo? Haciendo un listado, teniendo en cuenta el core de la organización, un listado de todos los posibles riesgos potenciales a los que puede llegar a estar expuesta. Es decir, decirlo de alguna forma, hacer un listado de todas las posibles cosas que pueden llegar a salir mal. Luego, se hace un análisis de todo ese listado y se plantea un listado de priorización de los riesgos. ¿Cómo se hace ese listado de priorización? Se pueden llegar a tener varios aspectos en cuenta, como el costo que puede producir a la empresa, el tiempo que pueda llegar a dejar un servicio inoperativo si se materializa. Entonces, en base a el listado con todos los que intervengan en ese proceso al que puede ser afectado, se van priorizando y se establece cuáles son más críticos de atender. Ya eso ya lo habíamos hablado en una sesión pasada, cuáles pueden ser esos parámetros que nos indican cuál proceso o cuál riesgo es más prioritario que otro. Luego que ya los listamos, los priorizamos, empezamos a hacer una planeación de riesgo. ¿Qué es la planeación de riesgo? Es ya establecer planes de prevención y posibles planes de contingencia que vamos a poner en marcha en caso de que ese listado de riesgos potenciales que hemos priorizado llegaran a materializarse. Es decir, tener un plan de prevención y de contingencia para activarlo en caso de que se llegue a materializar ese riesgo. Luego de eso, tenemos que mantener una supervisión constante sobre
todos esos riesgos que hemos listado y que hemos priorizado, y lo hacemos a través de una valoración de riesgo. Es decir, en la medida de que la máquina va funcionando, vamos a ir valorizando esos riesgos, teniendo en cuenta la priorización, la probabilidad de ocurrencia, y se van a ir valorando, y de esa forma, si nos ponemos a analizar, esto se convierte en un proceso cíclico. ¿Por qué? Porque en la medida que valorizamos y vamos entendiendo mejor cómo se van desarrollando los procesos, los riesgos a los potenciales a los que están expuestos, los priorizamos, establecemos planes, de pronto establecemos un plan de prevención y contingencia para un riesgo que en algún momento o en el inicio de nuestro análisis y gestión de riesgo establecimos de que era de prioridad alta de ocurrencia, pero luego, un segundo, nos dimos cuenta de que realmente no era tan importante tenerlo categorizado. Lo que hacemos es volver al principio, y esto se vuelve un proceso constante de mejora y actualización. Una de las cosas que debemos tener claras para listar los riesgos potenciales y después categorizarlos o priorizarlos es teniendo claro cuáles son los recursos de nuestro sistema, o cuáles son esos recursos que pueden llegar a ser susceptibles a ser afectados en el momento de que un riesgo se materialice. ¿Cuáles pueden ser esos recursos del sistema? Primero que todo, definamos qué es un recurso del sistema. Los recursos del sistema son los activos que vamos a proteger del sistema informático de la organización, y cuáles podrían ser algunos, porque es muy difícil enumerarlos y mostrarlos todos. Los recursos de hardware, es decir, servidores, impresoras, escáner. Los recursos de software, es decir, sistemas operativos, aplicaciones. Los elementos de comunicaciones, es decir, dispositivos de conectividad, cableado, líneas de comunicación. La información que se almacena, se procesa y se distribuye a través del sistema de nuestra organización. Es otro recurso del sistema que debe ser protegido. Los locales y oficinas donde se ubican los recursos físicos a los que acceden los usuarios. Es decir, no solamente vamos a proteger a los servidores, las impresoras, los escáneres, los computadores, al software, a los dispositivos de conectividad, etcétera, sino que también debemos proteger la infraestructura física donde todos esos dispositivos o recursos están. Y por último, pero no menos importante, a las personas y a la imagen organizacional de nuestra empresa u organización. Ya en algún momento hablamos de que es importante proteger la imagen de la organización, porque ese es uno de los activos que podría llegar a afectar en en uno de los pilares de la seguridad. Ahora, las amenazas. ¿Quién me recuerda qué es una amenaza? Con la palabra puede, que puede afectar nuestro sistema de información. Se considera amenaza, que vamos a ver otra definición,
cualquier evento accidental o intencionado que ocasione algún daño en el sistema operativo, en el hardware, provocando pérdidas a la organización. ¿Cómo se clasifican esas amenazas? A ver si se acuerdan. Esto es un recorderis. A ver si han estado prestando atención. Sí, profe, hay amenazas físicas, sí, las amenazas naturales, sí, sí. Las, las sociales, o sea, de agentes externos, sí. Esta es otra forma de interpretarlas. En la otra ocasión vimos físicas o lógicas. Aquí ya son un poquito más específicos en cuanto al sistema informático. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de las amenazas? Amenazas naturales, una inundación, un incendio, una tormenta, amenazas de agentes externos, es decir, virus informáticos, sabotajes, amenazas de agentes internos, es decir, empleados descuidados, errores de utilización de herramientas, accidentes como averías en el hardware, puede que no se presente una falla en un servidor, por ejemplo, por una mala intención, sino que de pronto, por un defecto de hardware, se averió y se dañó y nadie tocó el servidor, la temperatura del cuarto de equipos estaba bien, así que no fue que se recalentó, no fue que un cracker se introdujo en la red y produjo el fallo, no, simplemente tenía una falla de fábrica y tuvo una avería de hardware, lo mismo que los fallos de software. Cualquiera de nosotros en algún momento hemos estado trabajando en una aplicación, en una página, y de momento a otro se cayó, falló y no fue culpa de nadie. De pronto, por alguna razón extraña, se saturó la memoria del computador y produjo la falla del software y por eso no guardó. Pero no fue algo accidental. De pronto, la secretaria se estaba tomando un café y tenía el vaso del café y sin querer lo tumbó y cayó encima del teclado del portátil. Los accidentes también pasan. A mí me pasó esa, profe, a mí me pasó esa en un, en un viaje. Se me fue el café en el computador. Eso es un dolor de cabeza muy bravo. No, eso es un... Errores de utilización y de explotación, actuaciones malintencionadas como robos, fraudes, sabotajes. Las amenazas se pueden medir, perdón, según el nivel de frecuencia en que puedan llegar a suceder en muy bajas, medias, altas o muy altas. Dime. Sí, profe, ¿hay en errores a qué se refiere de explotación? Cuando decimos errores de utilización, son errores que comete el usuario involuntariamente, por decirlo de esa forma. Cuando hablamos de errores de explotación, hacemos referencia a, por ejemplo, un sistema debió ser parchado porque tenía una falla de seguridad y alguien explotó esa vulnerabilidad y aprovechó esa amenaza y produjo un error. Ah, ok, vale, profe, gracias. Entonces, las amenazas pueden ser de ocurrencia muy baja, media,
alta o muy alta. Ahora, recuérdenme que es una vulnerabilidad. Son las deficiencias que puede presentar el sistema y el cual puede quedar expuesto ante la amenaza. Lo hace frágil, digamos así, ante la amenaza. Una vulnerabilidad es cualquier debilidad en el sistema informático que puede permitir a las amenazas causarles daño y producir pérdidas en la organización. Pueden llegar a ser fallos físicos y lógicos, aunque también pueden ser por malas intenciones, malas configuraciones o incluso ocurrir al momento de hacer mantenimientos a nuestro sistema informático. También puede ser por aspectos organizativos como procedimientos mal hechos, mala implementación y aplicación de políticas de seguridad, por el factor humano, por la falta de formación o de capacitación sobre las personas, a las personas para el buen uso de las herramientas. También las faltas de medidas de seguridad. Entonces, digamos que las vulnerabilidades, acuérdense, son las debilidades en un sistema informático que puede permitir que una amenaza se convierta o se materialice. Las vulnerabilidades en un equipo o recurso pueden ser bajas, medias o altas. Esto requiere de un estudio profundo y demás. Acá no estamos haciendo una certificación en ISO 27001 ni auditoría ni nada. Más que todo, esto es para conceptualización y si les pica el bichito de la curiosidad, profundicen ustedes mismos más sobre la temática. Este término sí es nuevo. Incidente de seguridad. ¿A qué les suena a ustedes incidente de seguridad? No, profe, la verdad no sé cómo. No, profe, si no sabría cómo decirle. ¿Cómo definirlo en sus palabras? Un incidente de seguridad es cualquier evento que tenga como resultado la interrupción de los servicios suministrados por un sistema informático o posibles pérdidas físicas de activos o financieras. No sé cómo se manejará el tema en otras organizaciones, pero por lo menos en Da Vivienda, cuando se determina que ocurrió un incidente de seguridad o un incidente en general, es cuando hubo una interrupción en alguno de los servicios que presta el banco. A eso se le llama incidente en general, es cualquier evento que tenga como resultado la interrupción de un servicio. Cuando hablamos de incidente de seguridad, es cualquier evento que tenga como resultado la interrupción del servicio informático y que ese lleve a pérdidas físicas de activos o financieras, es decir, de dinero. Al igual que las amenazas y de las vulnerabilidades, los incidentes pueden ser alto, bajo
o medio. ¿Qué tienen los altos? Mentira. Se me fue. Ay. Listo, sí. Altos, medios y bajos. Ahora, los impactos. ¿A qué le suena impacto? Que fue de gran daño. Sí, un impacto puede ser alto, moderado o bajo. Cuando dicen la caída del dólar tuvo un gran impacto en la bolsa el día de hoy, porque el Dow Jones se disparó. Que impacto afectó a muchas personas. Fue impactó a muchas personas. Yo lo interpreto así, profe. El O sea, que fue impacto, como algo así considerable, que fue muy fuerte. exacto. El impacto, haciendo ya una definición más conceptual, es la medición y valoración del daño que podría producir a la organización un incidente de seguridad. Entonces hablamos que hay 3 niveles de impacto o de valoración del daño que podría producir a una organización. Hablamos que tuvo un impacto alto cuando hubo pérdida o inhabilitación de recursos críticos, cuando hubo una interrupción de los procesos del negocio, cuando hubo daños en la imagen o la reputación de la organización, o cuando hubo robo o revelación de información estratégica o especialmente protegida. Moderado, cuando hay pérdida o inhabilitación de recursos críticos, pero que cuentan con elementos de respaldo. Ojo la diferencia. Alto es, por ejemplo, se perdió, se dañó el servidor y se perdió la información porque no había un servidor de respaldo. Moderado, se dañó el servidor. Pero afortunadamente, aunque el impacto que tuvo ese incidente de seguridad dañó el servidor, afortunadamente contábamos con un servidor de respaldo. Moderado, caída notable en el rendimiento de los procesos del negocio o en la actividad normal de la organización. Cuando hablamos de interrupción de los procesos del negocio, es cuando, por ejemplo, llegamos a un lugar y nos dicen, no, se cayó el sistema, dejamos de atender. Moderado es cuando decimos, no, solamente podemos atender tales requerimientos porque los otros tenemos un problema con el aplicativo, pero la operación no se detiene completamente. O, siguiendo con el ejemplo del servidor, se produjo el impacto, se detiene el servicio, pero se detiene solo por el instante o durante el tiempo que se demore en subir el servidor de respaldo. Una vez que sube el servidor de respaldo, se continúa con la prestación del servicio. En cambio, en el alto, se interrumpió y no hay forma de volverlo a levantar. Robo o revelación de información confidencial, pero tal vez no considerada estratégica. O sea, digamos que aunque es información importante, no en valores cualitativos y cuantitativos, no le genera mucha pérdida a la organización. Y cuando hablamos de bajo,
es pérdida o inhabilitación de recursos secundarios, disminución del rendimiento de los procesos de negocio y robo o revelación de información interna que de pronto no es de dominio público. Por ejemplo, el teléfono de un gerente. Sí, a pesar de que es el teléfono personal de un gerente, el número personal, no es tan alto porque aunque es información que se debe manejar internamente y no se le publica a todo el mundo, es fácil de mitigar porque el gerente fácilmente puede cambiar de número y no pasa nada. ¿Listo? ¿Claro el concepto de impacto? Profe, súper, porque yo ya le había hecho esta pregunta, profe. No, súper bien, me quedó claro. Claro, y con esa manera, ya una organización, después de que tenga todo este tema, ya puede priorizar. Excelente. Exacto, esa es la idea. Listo. ¿Qué? Bueno, listo. Entonces, la escala cuantitativa o cualitativa de impacto es bajo, moderado y alto. Ya se las expliqué. Ahora, las organizaciones deben evaluar el nivel de riesgo de la siguiente manera. Entonces, tenemos. Y esto se lo mencioné en algún momento. ¿Cómo hacemos la evaluación de riesgo? Debemos tener en cuenta varios aspectos. Les voy a mostrar el primero para ver si ustedes se acuerdan de los demás. Activo. Entonces tenemos como ejemplo un servidor de ficheros de la organización. Están los pasivos. No. Amenaza. Fallo en el hardware del servidor. Vulnerabilidad del sistema. Alta, ya que no se dispone de servidores alternativos. Impacto. Indisponibilidad durante 24 horas del activo afectado. Nivel de riesgo. Se obtiene a partir de tablas de valoración que se hayan adoptado. No sé, aquí ya lo corregiré ahora que subo la diapositiva de la plataforma. No es impacto, es riesgo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de riesgo por allá, cuando vimos la definición? Hablábamos que ¿a qué era igual al riesgo? Amenaza por vulnerabilidad. Más vulnerabilidad. Más vulnerabilidad. Aquí, si se acuerdan, allá hablamos de activo, de amenaza, de vulnerabilidad. Ya acá le integramos el concepto de impacto. Allá decíamos, no, el activo es eso que se puede atacar, por decirlo de esa forma. Amenaza, lo que puede llegar a fallar o la falla que pueda llegar a tener ese activo para que se pueda aprovechar una vulnerabilidad y pueda ser atacado. El impacto, entonces podríamos decir que es lo que ocasiona que ese riesgo se haya materializado. Ahí toca ir repasando las clases anteriores para que puedan ir enlazando todo. Entonces, de todas maneras, riesgo es la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad del sistema informático. El nivel de riesgo, porque estamos hablando del análisis y gestión del riesgo, depende del análisis previo de vulnerabilidades que el sistema pueda tener.
Hay distintas metodologías para la evaluación de riesgo. Algunas de ellas son el CRAN y una de las más usadas, ¿y por qué no avanza? Se bloqueó, que es el Mageric. Este tema de las metodologías para evaluación de riesgo son una cátedra completa en todo este tema de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, acá no los vamos a estudiar, solamente la vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque esto es entrar en detalle a cómo se valoran, qué se tiene en cuenta. Por allá en alguna diapositiva yo les hablé de la matriz de gestión de riesgo. Entonces, entrar a explicar cómo se arma la matriz de gestión de riesgo, qué valores se tienen en cuenta, cómo se hacen los cálculos. Y esta materia no es para eso. Aquí más que todo es para rasgar la superficie, que ustedes tengan claro qué se hace, qué se debe hacer y que les pique el bichito de la curiosidad y ustedes mismos empiecen a seguir profundizando en los conocimientos y en los conceptos. Escenarios de riesgo. ¿Qué se imaginan ustedes por un escenario de riesgo? Por ejemplo, yo lo asimilo mucho a las amenazas. Por ejemplo, una amenaza natural, un escenario de riesgo sería, ¿qué tal si el servidor queda bajo lluvia? O sea, en ese orden de ideas, el escenario sería ¿dónde? ¿Cómo, profe? Tú me dices, una amenaza puede ser que por una inundación el servidor quede debajo del agua. ¿Dónde Sí. está ese escenario de riesgo? Los escenarios de riesgo son las áreas de control localizadas físicamente en los sitios de origen de la información, es decir, en los centros de procesamiento, en las dependencias que reciben y utilizan los resultados de ese procesamiento de información, como también en los enlaces entre las tres unidades funcionales mencionadas anteriormente. Es decir, los escenarios de riesgo son esas áreas donde puede llegar a materializarse el riesgo. ¿Listo? ¿Dónde se pueden producir? Donde, en el origen y la preparación de los datos. Dígame un posible lugar donde se originen y se preparen los datos para poder ser procesados. Por ejemplo, origen y preparación de los, por ejemplo, en la entrada de un banco, es decir, cuando el banco obtiene los datos del cliente. Es decir, en los puntos de información. Sí, señor. Ahí hay un posible escenario de riesgo porque una persona, un cracker, perdón, malintencionado puede instalar un keylogger y capturar toda la información que se digite en el computador de ese punto de información, por decir algo. Lugares donde se captura y se valida información. Aplicaría también el mismo caso de un punto de información en un banco. Ahora, de procesamiento y actualización de datos. ¿Cuál se les ocurre?
Por ejemplo, en las entidades del Estado como el DANE. Sí, pero un poquito más específico. Si estamos Por ejemplo, en las personas que realizan sus, ¿cómo se llama cuando reportan lo que ganan? la declaración de renta. La declaración de renta. Allí lo que hacen es actualizan los datos de cuánto ganó esa persona en el año, procesan esos datos y de acuerdo a esos resultados dicen, sí, usted tiene que pagar o no cierto impuesto. Sí, pero ¿y dónde se procesa esa información? ¿Quién hace el procesamiento de esa información? Sistemas de Un servidor. un servidor, sí. Salidas de actualización, el mismo servidor. Aquí vamos paso por paso. ¿Dónde se origina y se prepara la información que se procesa? Puede ser un punto de información. Ahí mismo se capturan y se validan con el cliente que lo que está diciendo es verdad. Por ejemplo, a través de una prueba biométrica, de un mensaje de texto que se manda por OCR a su celular, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya se capturó, se validó, se envía a un servidor para que sea procesada y en caso de la actualización, se necesita una actualización, se haga la actualización, el servidor la procesa y lo que hace es devolverle a ese punto de información de la manera más simple un mensajito que dice la información fue actualizada. Es que a veces los procesos parecen simples, como darle solamente clic a un botón, pero miren todos los escenarios de riesgo que hay. En el origen y la preparación al momento en que se están recibiendo los datos o se están capturando y se están validando. Cuando se envían a procesar, puede que entre esta fase y esta fase en la red se puede presentar un ataque de hombre en medio que ya se los expliqué en cierto modo. O vamos a cambiar el ejemplo del punto de información. Ustedes están en su casa y van a entrar a la página de su banco. El origen y preparación de los datos sale la pantalla para que ustedes pongan su usuario y contraseña. Captura y validación. Ustedes escriben su cédula, su usuario, no sé qué dato pide la página del banco que ustedes utilicen. La envían. Entre el envío y el procesamiento hay un proceso de comunicación entre su computador y el servidor donde está almacenada la información. Aquí hay un posible escenario de riesgo porque alguien puede capturar esa información y utilizarla con fines delictivos. Entre el procesamiento y la actualización y la salida de la información o de la actualización, se puede llegar a presentar un fallo que les diga contraseña errada. Y puede que no sea que realmente la contraseña esté errada, sino que como fue capturado en ese proceso de comunicación, se les esté pidiendo revalidar para que el delincuente informático pueda confirmar que efectivamente esas son tu usuario y contraseña. Ya, profe, más claro. Integridad del sistema y de los datos. Una vez que ya ingresaste, puede que la información, como ya se presentó un escenario de riesgo, no sea realmente tu información, sino que sea una simulación o algo así de tu información que quieres consultar realmente. Seguridad lógica del software y de la aplicación. Ya aquí está más que claro cuál sería el posible escenario de riesgo. La aplicación
como tal y el software que soporta la aplicación. La seguridad lógica de los archivos, cambios en el software de la aplicación y en los backups y en la recuperación. ¿Cuáles más? Terminales y comunicación de datos, documentación técnica y del usuario, auditabilidad de la aplicación, utilización y control de resultados, seguridad física y controles administrativos en las instalaciones de cómputo. Muy importante. Por lo menos en las organizaciones en las que yo he trabajado, las áreas están delimitadas y los de sistemas no tienen que ir a buscar nada a contabilidad, los de contabilidad no tienen que ir a buscar nada a gerencia y así sucesivamente. La seguridad física y los controles administrativos dentro de las instalaciones de cómputo también son un escenario potencial de riesgo. En caso personal, cuando nos ha tocado por contratos, ¿cómo se dice? Evaluar las vulnerabilidades o las posibles vulnerabilidades que puede llegar a tener una organización. Una de las primeras cosas que validamos es esta: la seguridad física y los controles administrativos dentro de las instalaciones y más que todo dentro de las instalaciones de cómputo. Para que se hagan una idea, a veces parecen cosas de película, pero nosotros lo hemos hecho. El viejo truco de decir, no es que nos reportaron una falla en su internet y debemos entrar al cuarto de equipos para revisar el módem porque estuvimos revisando y han habido unos picos de actividad y algunas caídas. Y eso se hace en el mundo real. Y vamos con los uniformes y con los carnés y todo, para ver si la gente cae o hacen la validación de llamar a la empresa y ven acá si es cierto que ustedes mandaron a un técnico a revisar y ese tipo de cosas. Díganme. Profe, pero en el caso de una empresa donde uno conoce al personal y un día de estos diga, no, es que necesito entrar a su computadora, uno cómo puede emitir o sacar un control para eso, ¿no? Porque yo nunca pedí el soporte de tecnología, pero resulta que dentro de los trabajadores de tecnología hay un piñuelo y dice, ya sabe quién es el que maneja X información. Y él se le acerca a otro compañero de la misma empresa y le dice, no, es que préstame su computador que es que necesito revisarlo. Ahí, ¿qué control se puede implementar? No, es que los controles y las políticas que se pueden llegar a implementar en una organización son relativos al manejo de los procesos y al core mismo del negocio. ¿Por qué? Porque yo te digo algo. A mí la gerente del banco no me deja que yo le toque el portátil a menos que ella haya pedido una revisión. ¿Y cómo lo obligo yo? Ah, porque yo soy el de sistemas, porque yo soy el de seguridad. Y es la gerente. Ok. O sea, ahí sí también juega como la malicia, se podría decir, ¿no? No sé, algo así. Porque la gerente lo primero que pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si yo no he tenido problemas, si yo no he reportado nada. Ella sabe que las actualizaciones y ese tipo de cosas son automáticas. O sea, ahí vale mucho la cantidad de información que tenga la persona, cómo se manejen las cosas en la organización y ese tipo de cosas.
Porque yo te estoy hablando de la gerente. Pero yo llego donde, donde la chica de la coordinadora de nómina que me preste el computador y me lo suelta sin pensarlo 2 veces. Porque yo soy el de sistema y soy el de seguridad y soy el que sabe. Y no debería ser así. Entonces es muy relativo. O sea, digamos que cada quien cuida lo suyo, por ponerlo en esos términos. Defensas y salvaguardas o medidas de seguridad. Entonces aquí vamos a hablar un poco de lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿qué son las defensas, salvaguardas o medidas de seguridad? Son medidas de seguridad activas o medidas utilizadas para anular o reducir el riesgo de una amenaza. Tenemos las medidas de seguridad pasiva. Son medidas empleadas para reducir el impacto cuando se produzca un incidente de seguridad. Y tenemos las defensas físicas, que son medidas que implican el control de acceso físico a los recursos y las condiciones ambientales en que tienen que ser utilizados. Entonces, una defensa o salvaguarda o medida de seguridad es cualquier medio empleado para eliminar o reducir un riesgo. El objetivo es reducir las vulnerabilidades de los activos y la probabilidad de ocurrencia de las amenazas o el nivel de impacto que puedan llegar a tener en la organización. Entonces, para el caso del ejemplo que tú me pones, se puede llegar a poner una medida de seguridad activa para anular o reducir el riesgo de esa amenaza de que ese empleado vaya con malas intenciones. No sé qué medidas se podría llegar a implementar ahí. Es que la situación es difícil. A ver, pienso. No sé, de pronto establecer. A mí se Dime, Ay, dime. qué pena, profe. No, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que la jefe valide esa información con el jefe de ese empleado. Exacto. También. Sí, porque todos al final de cuentas todos tenemos un jefe. Sí, válido. Defensas lógicas se encuentran relacionadas con la protección conseguida mediante distintas herramientas o técnicas informáticas. Las defensas lógicas, ya estamos hablando de software, de antivirus, de firewalls basados en software, de políticas de control de acceso, de reglas y restricciones. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, pero ya ahora sí se está colocando bueno la vaina porque ya hay harta información. Sí, ya es bastante información. Sí, profe, ya está bueno. Y eso que ahí estamos leyendo juiciosos. Listo, entonces, para que vean que esto es real, que esto pasa en el mundo real, que de pronto ustedes dirán, no, pero es que en empresas grandes eso no, eso de pronto en una pyme, en una... el mal análisis y una mala gestión de riesgo se ve en todos los niveles
organizacionales y en las empresas de todos los tamaños. Yo acá les traigo un ejemplo de la vida real que pasó hace unos años en la empresa Nestlé. Entonces, el ejemplo de fracaso y posterior recuperación de implantación de un sistema ERP en la compañía Nestlé. ¿Saben qué es un ERP? Sí, señor. Es un software ya diseñado, ya establecido, es modular, pero ya va más enfocado en atención al cliente. Entre otras cosas. Listo. Entonces Nestlé dijo, necesitamos un ERP. Entonces, Nestlé firmó un contrato con SAP para la implantación de un sistema ERP. ¿Qué necesitaba Nestlé? ¿O qué quería más bien en su momento? Pretendía integrar y centralizar sus más de 200 compañías y subsidiarias en los 80 países que tiene presencia. Ya se podrán imaginar el tamaño del proyecto. ¿Por qué? Porque hasta 1991 muchas marcas estaban dispersas y decidieron unificarse, aunque seguían funcionando independientemente. ¿Esto por qué? Porque se descubrió que había una redundancia masiva en la información y que, por ejemplo, Nestlé Estados Unidos compraba la vainilla que utilizaba en sus productos al mismo vendedor a 29 precios distintos. Entonces, digamos que no había una coordinación, no había una organización. Y estamos hablando de Nestlé. No estamos hablando de cualquier compañía por ahí que apenas está empezando. Entonces, ¿qué pasó? El proyecto fue presentado por uno de los altos ejecutivos, Doom, y lo llamó One Nestlé Under SAP. El proyecto fue liderado por un top 50 de los ejecutivos de más alto nivel y profesionales seniors de la tecnología de la información, y ellos únicamente ellos fueron los encargados de implantar el proyecto de SAP. La meta, alcanzar una metodología de procesos óptimas para aplicar a todos los departamentos en todas las sucursales a nivel mundial. Hasta aquí, teniendo en cuenta lo que hemos visto, ¿qué ven de malo? A ver si ya empezamos a analizar las cosas. Acuérdense cuando hablamos de los principios para la implementación de un buen sistema de gestión de la seguridad informática. Bueno, profe, yo lo que veo es que dice que el proyecto fue liderado por 50 top ejecutivos y 10 profesionales seniors de la tecnología de la información. Dice que ellos fueron los encargados de implantar el proyecto, pero en ningún momento, digamos, o sea, no nombra que hicieron un estudio de prefactibilidad, hicieron unas pruebas. Sí, por ahí va la cosa. Entonces, la crisis empezó mucho antes de empezar a instalar los módulos del SAT. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Ninguno de los grupos que serían afectados directamente por el sistema fueron representados en el comité del proyecto. ¿De qué principio se acuerdan cuando yo les menciono eso? ¿Se acuerdan del principio de la universalidad? Sí, profe.
¿Qué dice ese principio? Que debe ser aplicado a todo el proyecto, o sea, a toda la dimensión del proyecto. No. Que todos los que estén involucrados en el proceso que se va a afectar deben estar ahí diciendo y aportando su experiencia, porque al fin y al cabo, aunque nosotros somos los duros, los que sabemos, los del el top 50 de ejecutivos y los profesionales senior de la tecnología de la información, los que realmente saben cómo funcionan los procesos son los que trabajan diariamente en ellos. Y en este caso, ninguno de los grupos que sería afectado directamente por el sistema SAT que estaban implementados tenía representación en la comité del proyecto. Es decir, a ellos no le dijeron nada. ¿Qué pasó? Lo lógico. Los trabajadores no sabían manejar los nuevos sistemas, tampoco entendían los nuevos procesos, porque a ellos no les preguntaron, hey, ¿cómo funciona tu proceso? No, funciona así, bueno, nosotros queremos implementar esto, vamos a mejorarlo. Hombre, yo pienso que sí, pero si quieres metamos esto también, o mejor quitemos esto. Es decir, no hubo una comunicación con los trabajadores. ¿Qué causó eso? Que nadie quería utilizar el nuevo sistema. ¿Qué causó eso? Que algunos módulos quedaron desconectados por la prisa de la implantación y puesta en marcha del proyecto. Por citar un ejemplo, el departamento de ventas introdució un descuento y no quedaba reflejado en el de contabilidad, porque los de contabilidad decían que ellos no iban a utilizar esa nueva plataforma o ese nuevo software y que ellos iban a seguir utilizando el software anterior. Entonces, como los de descuento ya estaban trabajando en el nuevo SAP, en el nuevo módulo, los de contabilidad todavía continuaban en el anterior y se formó el merequetén. Cuando se dieron cuenta del chicharrón, tuvieron que tomar algunas medidas de mitigación, porque igual es una empresa grande y pudieron solventar la cosa. Todos los grandes también caen. ¿Qué tuvieron que hacer para arreglar el chicharrón? Implantar 2 módulos más de SAT e integrarlos entre sí al que ya estaba, lo cual tuvo un costo del 5% más del costo total del proyecto que se había estipulado inicialmente. Todd James, uno de los directores de proyecto, dijo: vamos a crear un sistema de comunicación entre los departamentos y el equipo que lleva el proceso de actualización. Y vamos a hacer encuestas regularmente a los empleados para ver cómo va el nuevo sistema. Como dicen por ahí, a veces uno tiene que caer para poder levantarse. Resultado final: la proyección de demanda muy aceptada para todos sus productos, homogeneidad de datos en todos los departamentos, reducción de inventarios y costo de distribución, y lo más importante, el billete. ¿Cuánto creen que se ahorró Nestlé tras la implementación del nuevo sistema SAP? Tiran un número así. ¿Esa empresa de dónde es, profe, para calcular la moneda? En dólares. Ah, no, entonces pongámosle por ahí dentro de unos 5 melones. 5 millones de dólares. Sí, sí, profe. Sube. Yo le pongo 10. Sube.
Bueno, 50. Sube. Uy, hijo de madre. 100. 100. 325 millones de Ish. dólares. Se ahorró. Es decir, pasó de pérdida a ganancia. Pero antes de eso tuvo que pegarse su tropezón, darse cuenta del error que estaba cometiendo y seguir adelante. Eso es lo que hacen las grandes empresas. No se quedan ahí lamentándose como haría cualquier otra, sino que digo, bueno, en palabras coloquiales, ya la embarramos, bueno, vamos a ver cómo arreglamos este chicharrón. Y se dieron cuenta, hicieron las cosas bien, me imagino que contratarían a un experto, se asesorarían y ese fue el resultado final. Es para que vean que hasta los médicos se enferman y se mueren. Conclusión, ya se los había dicho en algún momento. No existe la seguridad absoluta. Todo es rompible si se le aplica fuerza correspondiente. Todo se puede vulnerar. Y la única razón por la cual se utilizan rejas de hierro en las casas y en las puertas blindadas en los bancos es porque hace que el ataque sea más lento, no porque lo evite. ¿Preguntas? No, nada, profe. Muy interesante todo el tema, muy bacano. Listo, entonces, en la plataforma ya tienen el taller de cierre de toda esta temática para entregar, creo que hasta el domingo o algo así, en el que tendrán que ir a internet, complementar todo ese conocimiento que yo les he dado para que les quede un poco más claro todo esto de las normas ISO. Y el lunes ya arrancamos, bueno, no tanto el lunes, la otra semana, bueno, sí el lunes, con un poco más de profundidad en cuanto al tema de la seguridad informática. Yo les comenté por allá en la hoja de ruta que íbamos a empezar a hablar de los mitos de la seguridad informática. Vamos a empezar a estudiar los diferentes tipos de delincuentes informáticos, de los diferentes tipos de hackers. Vamos a hablar de malware, vamos a hablar de software de instrucción. Ahí sí, como dirían, si esta semana o estas secciones les parecieron interesantes, esperen a ver lo que se viene la otra semana. Listo, profe. Y la Listo, otra listo. semana, en exactamente 8 días, es el primer parcial. Sí, profe, ahí lo tenemos contemplado, está marcado en rojo. Danger, dice danger, peligro. No, hombre, nada, no se preocupen, yo no los trato. Oh, pero, sí, profe, acá ahí le estamos metiendo ganas, estamos atentos, juiciosos, y lo que siempre es harta información. Sí, es Sí, bastante siempre es información. bastante. Y el profe le está dando en forma. Y les he resumido bastante, porque este tema es denso, denso, denso. Pero ahí trato como de cubrir todos los aspectos para que tengan, así sea un poquito de información de cada cosa. Bueno, chicos, entonces feliz noche, feliz fin de semana, juiciosos, no salgan, el COVID todavía está allá afuera, cuídense mucho, cuídense a sus familias y nos vemos, Dios mediante, el día lunes. Listo, profe, muchas gracias, que descanse. Igual. Vale, profe, muchísimas gracias. Profe, ¿y el tallercito no se puede correr para el lunes, porque no sea para el domingo? Sí, yo lo corro ahora, no te preocupes. Ah, vale, muchas gracias, profe. Hágale pues. Listo, profe, Listo. gracias. Chao, profe.